Bien, bueno, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de la determinación de zonas de entrenamiento. Es un tema muy importante, porque ya podemos planificar el mejor entrenamiento, pero si los ritmos a cada una de esas zonas de entrenamiento, de esas intensidades, no están bien calculados, no son los adecuados, difícilmente vamos a conseguir que nuestro entrenamiento sea exitoso. Entonces, para ello voy a compartir con vosotros la última entrada del blog y sobre ello lo explicamos, incluso luego después veremos algunos temas sobre el iPad. Entonces, vamos allá, comparto con vosotros pantalla con el blog. Bueno, bien, aquí lo tenemos. Bien, aquí está la home, esa es la última entrada del 2 de mayo del 2024. Y aquí, bueno, pues hablo de la determinación de ritmos de entrenamiento. Claro, empiezo viendo las cuatro ritmos básicos de entrenamiento que al final son tres. Pero tenemos un entrenamiento de recuperación junto a un entrenamiento aeróbico, que serían ritmos de rodaje. Eso lo podríamos englobar en un ritmo. ¿Por qué? ¿Por qué un ritmo? Porque, claro, una cosa es cuando hacemos un entrenamiento de 30 minutos a un ritmo concreto, por ejemplo, vamos a suponer que es un ritmo para un atleta de 5:15 o 5:30. Si hacemos ese ritmo de 5:30 durante 30 minutos, no tiene nada que ver a ese mismo ritmo si lo hacemos durante 70. Entonces, el mismo ritmo, pero prolongado en el tiempo, puede pasar de ser un ritmo de entrenamiento o un entrenamiento, perdón, un entrenamiento de recuperación a un entrenamiento de aeróbico o ritmo de rodaje. Entonces, básicamente, el punto uno o las zonas de entrenamiento 1 y 2 es lo que habitualmente llamamos como zona uno dentro de un modelo de tres zonas, que es un rodaje suave. Luego tenemos, como todos sabemos, un entrenamiento umbral láctico, que es la zona 2 dentro del modelo de tres zonas, y un entrenamiento a consumo máximo de oxígeno, ritmo de competición, que sería zona 3 dentro del modelo de tres zonas. De manera que dentro de la zona uno, bueno, pues son entrenamientos en torno a, si es de recuperación, entre 30 y 60 minutos, si es un entrenamiento aeróbico, sería básicamente el mismo ritmo, pero a partir de 60 minutos. Un entrenamiento umbral láctico, pues serían repeticiones de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, con todas sus variantes, todas las variantes que podamos o que determinemos en este entrenamiento concreto. Y mientras que el entrenamiento a consumo máximo de oxígeno son repeticiones pues entre 3 y 8 minutos, es decir, entre 1 kilómetro y 2 kilómetros. Básicamente estas son las tres zonas, pero como comentamos al principio, pues es muy importante ajustar bien los ritmos para una de estas tres zonas. Entonces, habitualmente lo que se hace es un test de umbrales. Bien, tradicionalmente este test de umbrales, bueno, puede sacarse de una prueba de esfuerzo. El problema de la prueba de esfuerzo es doble. Primero, es el protocolo. El primero es el protocolo. El protocolo de una prueba de esfuerzo, el objetivo principal viene dado para determinar si hay alguna patología a nivel cardiovascular. Es decir, una prueba de esfuerzo en clínica, el objetivo fundamental y principal no es determinar las zonas de entrenamiento o los ritmos de entrenamiento, sino que el principal objetivo es determinar si hay alguna patología a nivel cardiovascular, lo cual está perfecto, está muy bien, y es muy recomendable. Ahora bien, si queremos hacer un test para valorar o para determinar las zonas de entrenamiento del protocolo, desde mi punto de vista debería ser muy diferente al que se hace en una prueba de umbrales, perdón, en una prueba de esfuerzo. Y además, en lugar de hacerlo en clínica, pues debería hacerse en campo. Y en campo, pues me refiero ya puede ser la zona habitual de entrenamiento o una pista de atletismo. A partir de ahí, claro, en el test, ¿qué indicadores utilizamos? ¿No? Podemos utilizar el indicador, uno es el pulso o el lactato. El pulso, como digo aquí, tanto el pulso como el lactato son indicadores internos, que son los que tradicionalmente se han utilizado o se siguen utilizando. El problema del pulso es el concepto que llamamos cardiac drift, es decir, la respuesta al pulso a la intensidad es lenta.
en definitiva, si el ejemplo, ¿no? Si hacemos un ritmo controlado de 20 minutos y lo basamos por pulso, claro, si empiezo ese ritmo controlado de 20 minutos al pulso que en teoría es el umbral láctico, el pulso con el tiempo va a ir aumentando, a pesar de que mantengo el indicador externo que es el ritmo. Entonces, eso presenta un problema. Eh, yo he entrenado mucho por pulso y lo que llegaba a hacer aquí era, si mi pulso, imaginemos que mi umbral está entre 158 y 162 pulsaciones, pues tenía que empezar a un pulso más bajo. Tenía que empezar a un pulso en torno a 142 para que yo, sabiendo que manteniendo ese ritmo a 142, mi pulso iba a terminar entre a 152, mi pulso iba a terminar entre 158 y 162. Entonces, bueno, pues hay que saber entrenar por pulso, no es fácil debido a este cardiac drift. Y la respuesta al pulso, a la intensidad, al indicador externo es lenta. Ese es un problema del pulso. El lactato es un indicador muy bueno porque nos da, bueno, es un indicador metabólico, nos indica la actividad metabólica a nivel muscular, pero claro, presenta el problema de que no voy a estar continuamente midiendo niveles de lactato durante un entrenamiento y no obtengo valores continuos durante el entrenamiento. En el mejor de los casos, puedo coger valores o puedo coger muestras de lactato, pues dos muestras, tres muestras en cada entrenamiento, pero eso tampoco es viable. ¿Eh? Entonces, no nos va a dar, así como el pulso sí nos da un valor de forma continuada, el lactato no es viable utilizarlo todos los días, en todos los entrenamientos y en todos los kilómetros de un entrenamiento. Entonces, bueno, el lactato está bien como para ser utilizado en el test, pero luego llevarlo eso a la práctica, pues aunque hay hoy en día tenemos cálculos para poder realizar valores y ritmos, pero bueno, pues presenta ese problema, ¿no? De que no podemos estar valorando o evaluando continuamente niveles de lactato. Entonces, bueno, pues ambos, tanto el pulso como el lactato, presentan problemas, ¿no? Presentan inconvenientes, aunque son válidos, pero presentan inconvenientes. No, yo diría que no son los óptimos, pero hoy en día es lo que tenemos. Bueno, pues tenemos una buena noticia y es que, bueno, pues el gran avance de los sistemas de medición nos han traído un indicador que no es nuevo, pero que sí, yo creo que poco a poco va a ser más, va a ser más viable, va a ser más, bueno, pues va a ser más accesible para poder determinar este indicador o poder valorar medir este indicador que es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Claro, insisto, no es un indicador nuevo, pero se está empezando a utilizar debido a que es cada vez más accesible medidores de porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Y aquí nos encontramos con el tema de, bueno, si utilizamos este indicador, pues tendremos que hacer un test de medición de este indicador para que a partir de ese test y con esos valores determinemos las intensidades de estos entrenamientos. Bien, claro, y ahí es donde estamos. Ahí es donde estoy. Estoy realizando test, empezando a realizar test presenciales con el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, como este indicador. ¿Cuáles son las ventajas de este indicador con respecto al pulso y a los niveles de lactato? Bueno, primero, eh, con respecto al pulso, si bien es verdad que el pulso podemos ver valores de forma continuada, al igual que el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, y presenta el problema que hemos tenido, lo que es el cardiac drift, es decir, la respuesta del pulso a la intensidad tiene un retardo, y eso hace que no sea fácil, que no sea fácil utilizarlo.
Y las ventajas de este indicador del porcentaje de saturación de oxígeno muscular sobre el lactato es que aunque el lactato es un indicador muy válido, como hemos dicho, no podemos utilizarlo de forma continuada. Sin embargo, este otro indicador, la ventaja se nos presenta es que podemos ver de forma continuada qué porcentaje de saturación de oxígeno muscular tenemos en cada momento. Es decir, es la disponibilidad de ese indicador es continua. Podemos obtener valores de forma continuada y además con gran precisión. Esto es una gran ventaja porque si yo voy corriendo, voy continuamente viendo, al igual que puedo ver el pulso, mis porcentajes de saturación de oxígeno muscular, pues puedo evaluar en qué actividad metabólica está realizando o utilizando mi músculo para obtener energía, que al final es de lo que se trata. Cuando, cuando vemos aquí las diferentes zonas de entrenamiento, al final son más que zonas de entrenamiento, son zonas metabólicas. La 1 y la 2 es metabolismo aeróbico, la 3 es metabolismo de glucógeno y la 4 es metabolismo anaeróbico. Bueno, pues con las pruebas que he estado haciendo con algunos de mis atletas, he observado que a grandes rasgos, de forma genérica, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular en reposo es en torno al 50%. En cuanto que empezamos a rodar un trote suave, pasamos a valores entre un 35 y un 40. Ritmos de umbral entre un 20 y un 35 y ritmos en zona 3 o zona anaeróbica de consumo máximo vinculados al consumo máximo de oxígeno en torno al 20 o por debajo del 20%, incluso hasta un 5, un 6 o un 7%. Claro, y esto la ventaja es que lo puedo ver de forma continuada, es decir, si yo hago un ritmo controlado y sé que mis valores de umbral láctico son un 28%, me mantengo en el 28%. Y además es un indicador con una respuesta muy rápida. En cuanto que aumento un poco la intensidad, el porcentaje baja. En cuanto disminuye la intensidad, el porcentaje sube. Bien, ¿qué significa que sube o que baja? Si baja el porcentaje de saturación de oxígeno del músculo, es porque mi músculo está demandando más de lo que le llega. Si sube, si aumenta el porcentaje de saturación, es porque le llega más de lo que utiliza. Y a partir de ahí hay un equilibrio. Bien, vamos a verlo esto, es muy interesante, ¿eh? Vamos a verlo esto sobre el iPad. Dejo de compartir el blog y aquí lo tenemos. Bien, básicamente esto, bueno, esto es un gráfico que expliqué en una de las sesiones de Running Lab. Es muy interesante. Si aquí tenemos la curva de lactato, bien cómo aumenta la intensidad los niveles de lactato con la intensidad, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular está en rojo, tenemos, si aquí vamos a poner esto en rojo, bien, lo que hemos dicho, ¿no? En zona 1, es decir, la zona azul, estamos en torno a un 35-40%, la zona de umbral en torno a un 28-30% y la zona anaeróbica en torno a un 20%. Claro, aquí lo que me interesa es llegar a un equilibrio, es decir, si quiero trabajar umbral, llegar a supongamos que es un 28%, llegar a este 28% de saturación y mantenerme aquí, es decir, que el músculo esté en una homeostasis metabólica que se llama. Y de esa forma consigo una gran adaptación metabólica. Si lo que quiero son ritmos de rodaje y mis ritmos de rodaje están a un torno a un 40% de saturación, lo mismo, alcanzo un ritmo, mi porcentaje de saturación lo mantengo constante, es decir, a una homeostasis, para trabajar el ¿qué? Metabolismo aeróbico. Y lo mismo a VO2+. De manera que si esto lo representamos dentro de la célula muscular, si la célula muscular lo tenemos aquí, bien, en blanco, en azul tendríamos la mitocondria, la famosa mitocondria, lo que llamamos ahora zona 2, que es nuestra zona 1, es decir, metabolismo de grasas. Aquí, en definitiva, correspondería a esta homeostasis en torno al 40% en este individuo concreto.
Bien, en donde aquí básicamente lo que estoy trabajando es lo que se llama a nivel bioquímico una fosforilación oxidativa, es decir, metabolismo de grasas dentro de la mitocondria. Estoy trabajando la potencia de la mitocondria, la capacidad de la mitocondria para generar energía en forma ATP a través de metabolismo aeróbico. Si trabajo dentro del umbral, estaríamos el verde. ¿Qué hago? Sí, se genera lactato, pero este lactato está muy controlado. Es decir, generamos lactato ya fuera de la mitocondria a nivel citoplasmático de la célula muscular, pero este lactato es reutilizado como fuente energética y de nuevo la mitocondria se pone en marcha. Esto es lo que llamamos entrenamiento umbral. En nuestro caso sería el 28%. De manera que la intensidad la determino no por ritmo, no por pulso, no por lactato, sino por porcentaje de saturación de oxígeno muscular, en donde lo voy viendo de forma continua. Bien. Y finalmente, el anaeróbico es aquel en donde el lactato ya sale fuera de la célula muscular al torrente circulatorio, los niveles de lactato se disparan porque ya está en sangre y aquí estoy trabajando a metabolismo anaeróbico. Aquí. Y aquí estaríamos en torno a un 20%, incluso por debajo del 20%. Bien. Bueno, muy interesante. Se nos abre aquí un abanico de posibilidades tremendas, con gran capacidad de precisión en los entrenamientos, gran capacidad para realmente determinar qué actividad metabólica estoy trabajando, que es lo que realmente me interesa. No me interesa el pulso, la actividad cardiovascular, los niveles de lactato, me interesa qué ocurre dentro de la célula muscular, qué metabolismo se está utilizando. Bien, de manera que si estoy dentro de la mitocondria es un metabolismo de grasas asociado a zona 1, si estoy en zona láctica en donde se genera lactato, pero ese lactato puede ser reutilizado como fuente energética dentro de la célula muscular, por eso los niveles de lactato todavía no se disparan porque no salen a la sangre, ese lactato es reutilizado y los niveles de lactato se mantienen controlados, aunque aumentan, pero todavía no aumentan de forma exponencial, hasta que finalmente, si aumentamos la intensidad, el porcentaje de saturación de oxígeno va a bajar. ¿Por qué? Porque mi célula muscular está demandando mucho oxígeno como consecuencia de la intensidad y esa bajada en porcentaje de saturación de oxígeno muscular está asociada a un aumento de los niveles de lactato en sangre. En definitiva, todo está vinculado, pero el pulso, el lactato y el porcentaje de saturación de oxígeno, tres indicadores que al final nos dicen lo mismo, pero lo que nos interesa es cómo medirlo. Y hoy en día se nos abre un abanico muy interesante en la medición de este indicador, que es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, que nos va a decir de forma precisa qué actividad metabólica está siendo utilizada o está siendo puesta en marcha fundamentalmente por la célula muscular y de esa manera podré saber qué metabolismo estoy trabajando y si realmente mi entrenamiento que está enfocado sea a rodajes, a umbral o a intensidad y a consumo máximo de oxígeno, si realmente en función de este porcentaje de saturación de oxígeno estoy realmente trabajando lo que yo quiero. Claro, para eso hay que hacer un test. Muy interesante. ¿Qué protocolo? Ahí estamos. ¿Cuál es el protocolo idóneo para medir este indicador? Para tener este indicador como fuente de información para determinar intensidades de entrenamiento. Ahí estamos. Estamos haciendo test de porcentajes de saturación de oxígeno con el objetivo de determinar intensidades de entrenamiento para que el entrenamiento sea lo más preciso posible. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado y una vez más estamos frente a un reto muy interesante y es la precisión en los ritmos de entrenamiento. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais el like y por supuesto que os suscribáis al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que estoy haciendo con vosotros. Gracias y ánimo con ello.